Ahora quiero hablar sobre el área financiera y, como yo dije, hablar que el dinero puede estar esclavizando a usted o usted puede esclavizar el dinero. Es porque mucha gente, y así el sistema del mundo, hace con que las personas miren para el dinero y el dinero es quien habla a la gente y dice, eso puedo, eso no puedes, tú no ganas lo suficiente para comprar ese coche o esta casa o estas cosas, y las personas están así. Y ahora, más que nunca, es preciso saber cuál es el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está muy, muy mal. Y ahora con esa pandemia, ya mucha gente fue, ¿cómo se dice? Despedido. Y después los gobiernos prometen, después acaban por no cumplir, y después dicen números falsos, después dicen que solo hay tantos despidos, y en verdad hay 5 o 10 veces más. En fin, imagine los hoteles sin tener clientes, los restaurantes sin tener clientes. En fin, es una cosa que es asustador. Ahora, quien tiene a Jesús no precisa de estar asustado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un sistema que nos muestra, que nos enseña cómo podemos vencer, andar por encima de todos los problemas. Una ilustración que me gusta es de pensar quién va en el avión. La persona va en el avión, va allá arriba en las nubes, viene arriba y pasa por encima del río, de las montañas, de las guerras, es verdad, y de los mares, y después va así tranquilo, durmiendo, bebiendo cualquier cosa, comiendo como si nada fuese. Claro que existe esos problemas aquí abajo, existe la pandemia, existe la crisis, pero quien está con Dios va a volar por encima de todo eso, va a llegar al destino y va a vencer. Ahora bien, ¿por qué yo digo que el dinero está esclavizando a las personas? Porque la persona pasa la vida pensando, ay, estoy limitado, ay, yo solo gano tanto, yo no puedo comprar aquello. Porque la vida es así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo digo que podemos revertir las cosas? Es porque la Biblia habla, y yo voy a pedir a mi esposa para abrir la Biblia en Gálatas 3:13. ¿Ya abriste? Ya. La Biblia nos dice que quien está en Cristo, quien entrega la vida a Jesús y anda con Dios, Él es una nueva criatura. Él está sujeto a otro tipo de leyes. Vea, un avión pesa toneladas. Cómo él no se cae y cómo él hasta levanta vuelo. No es nada normal, vamos a así decir. Es porque el avión opera en una ley de la aerodinámica que supera, que vence la gravedad. Por eso él anda hacia arriba. No es que la gravedad desaparece, pero él opera en un sistema diferente, en una ley que hace con que a través de las alas y etcétera, hace con que él consiga vencer la gravedad. Y por tanto es así que nosotros podemos pensar en relación a Dios, a las cosas de Dios. Ahora, lee por favor Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien. Entonces Cristo le explica a todas las personas que están en directo con nosotros, gloria a Dios. Nosotros hoy ya tuvimos literalmente millones y millones de casas. Dios los bendiga a ustedes. Estamos literalmente en casi todos los países. Y bueno, un abrazo para ustedes y no se olviden que Dios es bueno. Pero explica qué es lo que Gálatas 3:13 nos habla. Entonces primero dice que Cristo sufrió por nosotros. Él fue en la cruz y entonces tomó sobre él todas las maldiciones. Él llevó todo eso. ¿Para qué? Con un propósito, que nosotros no precisamos de sufrir estas maldiciones, sino para que tengamos derecho a las bendiciones de Abraham. Entonces las bendiciones de Abraham es todo lo bueno que Dios prometió a Abraham, que está escrito en Deuteronomio 28. Entonces todo aquel que reciba a Jesús, recibe el sacrificio que Jesús hizo por nosotros cuando Él murió en la cruz. Entonces esta persona se vuelve un hijo de Dios y como hijo de Dios, Él tiene derecho a las bendiciones
de Dios, que también son las bendiciones de Abraham y que están en Deuteronomio 28. Y no solo tiene derecho a la bendición, tiene derecho a la protección, porque aquel que habita el abrigo del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, puede descansar, porque hasta pero tiene derecho a estar libre de las maldiciones, de los problemas financieros, de las crisis económicas, y de ahí va, que andan por el mundo. Todavía no fue hace muchos años que hubo una crisis aquí en toda Europa, cuando los bancos de América engañaron más a uno y ahora surgió más una crisis. Entonces Cristo nos rescató de esas maldiciones. Hay otro pasaje bíblico que viene en Colosenses 1:13. Si tienes eso ahí abierto, es cual nos sacó de la protección. ¿Quién nos sacó? Jesús. Y Él nos transportó para el reino de quien tenemos redención por su sangre. Vamos a leer el versículo 12. Yo leo: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Santos no es aquella cosa de oro y de plata, son aquellas personas que fueron santificadas, lavadas de sus pecados por el poder de Dios, por el poder de Jesús, por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hasta mira aquí en Colosenses, el apóstol Pablo aquí enseña y dice así. Es una carta de epístola, carta del apóstol y del hermano Timoteo a los santos y hermanos fieles en Cristo. A los santos, aquellos que fueron hoy. Ustedes cuando ven a las personas decir, el hermano tal, antiguamente no se decía el hermano, se decía el santo. Ahora, esas personas inventaron esas idolatrías y piensan que el santo es una cosa de madera. Es decir, ya sabes la historia de mi marido. Yo era ingeniero. Sucedió varias veces. Colegas míos vinieron a visitarme a mi escritorio de la iglesia, allí en Lisboa, y me dijeron así. Yo fui allí abajo, pedí para ver tu sala de las reuniones y no vi ningún santo. ¿Tú no crees en santos? Yo dije, creo. ¿Y por qué no está aquí ninguno? No. Los santos, después de la reunión, van para casa. ¿Y él? ¿El qué? ¿Qué estás hablando? Pero es así. Bien, aquí está diciendo que dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia. Tenemos una herencia de los santos, incluso que los santos tienen. ¿Qué es el qué? Las bendiciones de Dios, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Quien anda aquí son demonios. Y es como la toreada. Explica lo que sucede en Holanda. En Holanda no hay toreadas. No. ¿Ya viste alguna toreada? ¿Así en directo? No. En la televisión. En la televisión creo que es muy injusto. Porque es un toro y después una cantidad de toreros. Quiere decir, el bicho no tiene ninguna hipótesis. Eso no es una lucha justa. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que el toro entra, él es fuerte, tiene fuerza, tiene la manía que sabe todo. Él entra, para vencer. Él conoce a Antonio Manuel Toro. Yo conozco varios toros ahí. Tiene la manía que saben todo. Y está ahí el torero, el hombrecito, normalmente flaquito, con un traje así raro. Y él anda con una capa. Y ya van a la capa y el toro, en lugar de ir directamente al torero, él va hasta la capa. ¿Por qué? Porque él piensa que la capa es el enemigo. Exactamente, él está engañado. Es eso mismo. Eso es un gran secreto porque nuestra lucha, dice en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra la crisis económica. Escuche lo que estoy diciendo. La verdadera lucha es contra demonios, es contra espíritus de maldad en el mundo de las tinieblas, que solo vienen para matar, robar y destruir y que causan dolores, causan crisis, causan todo el mal que se puede imaginar. Y la Biblia nos está enseñando que Jesús, porque Él pagó el precio con su sangre en la cruz, Él pagó el precio para quedarnos libertos de esas maldiciones. Ellas existen igual, pero no tienen el derecho de existir en nuestra vida porque fuimos libres, libertos de esas maldiciones. Eso es una mega bendición. ¿Qué quiere decir entonces? Que nadie puede negar que la crisis existe. Nadie puede negar
que la tempestad existe. Es la misma cosa. Va de avión, nadie va diciendo que no hay mar, no hay ríos y que allí abajo no hay guerras y no sé qué más. Pero lo que estamos diciendo es que vamos por encima de todo eso porque Dios está con nosotros. Hace toda la diferencia. Por tanto, hay esta chance, esa posición posible en que una persona que tiene a Jesús deja de ser esclavizado por el dinero, dominado por el dinero, pensar que el dinero dicta cuál es mi vida, qué es lo que puedo, qué no puedo, y pasa a ser al contrario. Paso a ser yo quien manda en el dinero. ¿Cómo? Con las leyes de Dios. Yo dejo de estar debajo de las leyes humanas, ¿está viendo? De la economía humana y debajo de esos dilemas, crisis, debajo de los poderes de la tiniebla y paso a volar por las leyes de Dios. Y hay una ley básica que funciona para finanzas, para salud, para las palabras, para la actitud, que es una ley que viene en Marcos 4:26 y diga cuál es y explica. Entonces, Marcos 4:26, Jesús habló y dijo, el reino de Dios es así como un hombre que echa semillas en la tierra. Él dijo, todo en el reino de Dios funciona así, de echar una semilla. La persona echa la semilla y después la persona se va a dormir, hace esto de día y de noche y despacito esa semilla va creciendo, no es de repente, va creciendo despacio. Y Jesús dijo que todo en el reino de Dios es así. Entonces nuestras palabras son semillas. Nuestro dinero es una semilla. Nuestras actitudes es una semilla. Todo lo que hacemos, hablamos, todo eso son semillas que va a dar resultados, que va a dar frutos en el futuro. Entonces, exactamente. Entonces, vea bien. Si yo entiendo esta ley, que es muy simple, y si yo creo, porque esa es la condición. Fe no es creer que Dios existe, es creer en aquello que Dios dice. Y si yo coloco en práctica lo que Dios dice, entonces yo puedo vivir independientemente del sistema financiero. ¿Está viendo? Ve ahí Deuteronomio 28, yo voy a leer de nuevo, que es una de las promesas de Dios y que dice que será, si das oídos a la voz de Jehová tu Dios para guardar, entonces, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas, si dieres oídos a la voz de Jehová tu Dios, si hace. Y sobre ti vendrán todas estas bendiciones. El Señor mandará que la bendición esté contigo. ¿Por qué? Porque si yo escucho lo que Dios dice, en el caso de las finanzas tengo que sembrar. Yo tengo que sembrar para cosechar. Lucas 6:38, Jesús decía la misma cosa. De otra manera decía, dad y se os dará. Siembra primero, cosecharás después. Cosecharás buena medida, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Después se continúa y dice, con la misma medida con que midas, así también serás medido. Es lógico, si el agricultor siembra 1 metro cuadrado, un cantito, ¿qué es lo que va a cosechar? Una cosa muy pequeña. Pero si él quiere cosechar una cosecha grande, va a tener que sembrar mucho terreno. Por tanto, cada uno es quien elige el tamaño de la cosecha. Pero vamos de nuevo aquí a la cuestión. Porque Dios es fiel, y yo puedo usar esta ley para que yo viva independiente del sistema del mundo. Dios no precisa que una persona tenga un salario para suplir nuestras necesidades. Yo conozco muchos casos que las personas que comenzaron a aprender a vivir de esa manera, nosotros propios vivimos de esa manera y funciona. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo decir que ahora soy yo quien manda en el dinero? El dinero pasa a ser mi empleado, mi esclavo. No es más yo que soy esclavo del dinero, no soy yo más que tengo que oír el dinero hablar y decir, tú esto puedes, aquello no puedes porque se lo ganas tanto y no sé qué. No, yo puedo revertir la cosa.
Yo puedo ser el patrón. Yo puedo ser el dueño de la cosa. Yo puedo ser yo a mandar. ¿Cómo? Si yo uso la ley de Dios de sembrar y cosechar. Porque si yo siembro, el dinero va a tener que multiplicarse. Dios va a multiplicar y Él va a trabajar para usted día y noche. Es verdad, hasta que aparezca la cosecha. Es un gran secreto, es una revelación. Al principio yo enseñaba esto a empresarios y ellos me quedaban mirando. Nunca escuché tal cosa, pues, porque usted no conoce la Biblia, no conoce la ley de Dios. Comienza a poner en práctica y funciona. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, sembrar para cosechar. Entonces, después un día voy a hablar con otro título que es la agricultura financiera. Yo puedo usar el dinero con sabiduría, como un agricultor también usa. Porque si yo honro a Dios con los diezmos, diezmos es el tipo de semilla que me garantiza el nivel de vida. Y por ejemplo, estábamos en Argentina, ¿te acuerdas? Que hice un seminario para 500 pastores. No es de nuestra iglesia, fui para un hotel. Fue Guatemala. Pero en Argentina también hicimos el mismo. Ah, sí, sí. Y yo vi que aquella gente vivía mal. Nos quedamos sabiendo que la mayor parte de los pastores vivían dos familias juntas, pasaban hambre, en fin. Entonces enseñamos esto. Alquilamos un hotel, un salón bonito, un hotel como debe ser, y hasta dimos de comer a ellos. Y yo dije así: usted con los diezmos, que es un tipo de semillas, usted establece su patrón de vida, que es la ley de los diezmos. Y muchos de ellos creyeron. Y pasando unos tantos meses, cuando regresamos allí, nos quedamos sabiendo que muchos de ellos consiguieron, por tanto, una casa propia, ya tenían más dinero, etcétera, porque Dios es fiel. Y por eso, cuando yo escucho ciertos predicadores y hermanos de otras iglesias dicen: yo soy diezmista, yo pago mis diezmos. Bien, nadie paga diezmos. Dios no precisa de pagos. Pero diezmo, yo puedo dar 10% de aquello que yo gano o 10% de lo que quiero ganar. Bien, pero después yo puedo usar otro tipo de semilla, que es sembrar para un proyecto especial. Los hombres de negocios usan mucho eso. Los miembros de nuestra iglesia igual. Quieren, por ejemplo, no sé, muebles nuevos o un coche mejor. Y vamos a decir que el salario no comporta ese proyecto. Entonces los miembros de la iglesia dicen: realmente, si yo fuera a mirar para mi salario, el salario me va a hablar. Sí, el salario va a decir: tú no puedes porque tú no ganas lo suficiente. Pero la persona que tiene a Jesús, que sabe esos secretos, va a decir: espera, soy yo quien manda en el dinero. Yo voy a sembrar una semilla especial, ya que el dinero va a tener que ser multiplicado, buena medida, apretada y remecida, y voy a recibir de nuevo y voy a comprar los muebles, televisión, coche, y funciona. Es un punto de vista, ¿verdad? La persona que mira para su salario como un límite: este es mi salario, solo tengo esto. Él mira para su salario como una cosa estática, no hace nada más. Ahora, si cambiamos el punto de vista y miramos para el dinero que tenemos y pensamos: eso es la manera de Dios, puede ser una semilla. Y la característica de una semilla es que al final el fruto es mucho más grande que aquello. Entonces, cuando miramos para nuestro dinero y pensamos: esto puede ser una semilla, entonces quiero tener este proyecto especial, una cosa grande, entonces voy a usar el qué. Ahí no alcanza con mi salario. Pero si yo uso mi salario como una semilla, ahí agarro el dinero y doy. Bien, mañana vamos a continuar porque me estoy acordando de otros ejemplos. Que el dueño del negocio, del restaurante, que era ahí, una taberna más olorosa. Y al lado un hombre en tiempo de crisis. El hombre de la taberna decía: este hombre es un tonto, está aquí gastando dinero. Yo soy quien sé, yo vivo aquí. Y en el final, mañana usted va a saber la historia. Es muy gracioso, pero sea como fuere, mañana también voy a hablar sobre Isaac, que en tiempo de crisis toda la gente tuvo que ir para otro país
porque las semillas ni siquiera crecían. Era maldición. El ganado no se reproducía. Eso ya sucedió en varios países, en países donde se burlaron de Dios, donde hicieron cosas de Dios, y vino el diablo y hizo eso. Pero tenemos a Isaac que en medio de una tempestad nada sucedía y él venció, y usted también va a vencer. Y por tanto, hoy es el día en que Dios lo invita, lo exhorta a entrar en esta ley de sembrar para cosechar. Hoy es el día que usted está oyendo los secretos gigantes de Dios. Y Dios, que puede y quiere, solo precisa que usted crea y que haga. Si da oídos, como dice Deuteronomio 28, será que para hacer conforme a todo lo que está escrito, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Las bendiciones van a venir hasta ti. No es más maldición. Las bendiciones vienen detrás de ti. Usted no tiene que estar ahí preocupado, trabajando horas extras. Parece mentira, las bendiciones vienen hacia usted. Y como nosotros, en los días modernos de hoy, podemos hacer. Normalmente, cuando la iglesia está abierta, las personas vienen a la iglesia y, por tanto, siembran. Tenemos unos vasos o así, pero hoy, con la tecnología moderna, tenemos cuentas bancarias, tenemos internet, tenemos Facebook, etc. Y por eso va a aparecer ahí una placa donde están los datos para que usted pueda aplicar esa ley de sembrar y cosechar y dejar de ser esclavo del dinero y pasar a ser el dueño del dinero que da órdenes. Mañana voy a continuar hablando que este tema es muy bonito y muy importante, tiene mucho más que aprender, pero hoy comenzamos ya a poner en práctica esa ley en cuanto que oímos una música que dice yo estoy libre. Es otra música que tiene el título igual, pero estoy libre del poder de las tinieblas. Vamos entonces. Soy libre, soy libre, soy libre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Soy livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado.